Sigamos con el estudio de los gases. Y una vez que ya vieron un video previo a este, donde conocimos los postulados de la teoría cinético-molecular, las unidades físicas y químicas que rigen el estado gaseoso, veamos en este video las leyes que rigen los gases. Veamos primeramente la ley general del estado gaseoso. Cuando se considera una cantidad de gas sin cambio de masa, se tiene que las variables que rigen o influyen en el comportamiento de un gas son la presión que ejerce el gas, la temperatura y el volumen. Se sabe que la presión varía inversamente proporcional al volumen y directamente proporcional a la temperatura absoluta, pudiéndose representar con la siguiente expresión matemática. Presión por volumen entre temperatura es igual a una constante. Y cuando se tiene un cambio de estado inicial a uno final, se tiene la siguiente ecuación, la cual es la ecuación de la ley general de los gases y se representa por la presión 1 por el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 entre la temperatura 2. Algo muy importante que tenemos que recordar es que la temperatura es absoluta, es decir, la debemos de colocar en grados Kelvin. Veamos la ley de Boyle-Mariotte, que dice, a temperatura constante, el volumen de una determinada masa gaseosa es inversamente proporcional a la presión que se le aplica. ¿Qué quiere decir esto? Que si la presión aumenta, el volumen disminuye, o al contrario, si la presión disminuye, el volumen aumenta, y lo podemos apreciar en esta figura, en donde tenemos un volumen inicial 1 y una presión inicial 1. Si oprimimos el émbolo aumentando la presión para comprimir el gas, vemos que el volumen disminuye y aquí podemos comprobar que en efecto la presión es inversamente proporcional al volumen y esto lo podemos expresar matemáticamente con la siguiente expresión. Y para un cambio de estado de condiciones iniciales a condiciones finales, nos queda la siguiente ecuación matemática para esta ley. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Cuando tenemos un proceso que se lleva a temperatura constante representando la ley de Boyle-Mariotte, podemos decir que tenemos un proceso isotérmico y la variación del volumen en función de la presión a esa temperatura constante la podemos expresar como se muestra aquí en esta gráfica. La siguiente ley que vamos a ver es la ley de Charles, que dice, a presión constante, el volumen de una determinada masa de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Esto quiere decir que si aumenta la temperatura de un gas, aumenta su volumen cuando se mantiene la presión constante, y lo podemos observar en la siguiente figura. En esta ocasión vamos a permitir que el émbolo se mueva libremente sin ejercer ninguna fuerza sobre él, para que de esta forma la presión permanezca constante. ¿Y qué pasa si aumentamos la temperatura del gas a través del calentamiento? Como no estamos ejerciendo ninguna presión, al calentar el gas, sus moléculas adquieren mayor energía cinética y éstas empiezan a moverse más rápidamente y provocan una expansión del gas que se refleja en el aumento del volumen. Entonces comprobamos que a presión constante la temperatura de un gas es directamente proporcional a su volumen y lo podemos expresar con la siguiente ecuación. Para quitar el símbolo de proporcionalidad, introducimos una constante, en este caso K, y para un cambio de estado tenemos que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Y si nos percatamos, esta ley de Charles y la anterior resultan de la ley general del estado gaseoso, ya que al permanecer constante una variable en un cambio de estado, esta da la unidad, eliminándose de la ecuación. Los procesos que se llevan a cabo a presión constante se les conoce como procesos isobáricos y la representación gráfica de la variación del volumen en función de la temperatura absoluta nos da la siguiente gráfica. Vemos que se representan con una línea recta. La siguiente ley es la ley de Gay-Lussac, que dice, a volumen constante la presión de una masa gaseosa es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Esto significa que si la temperatura de un gas aumenta y mantenemos fijo el volumen, como lo vemos en la figura, colocando unos candados para que no se mueva el pistón,
La presión aumentará y por lo tanto podemos decir que en efecto, en un gas cuando se mantiene el volumen constante, la temperatura es directamente proporcional a la presión. Y lo expresamos matemáticamente con la ecuación que se muestra. Para quitar el signo de proporcionalidad, introducimos una constante y para un cambio de estado tenemos la siguiente expresión. Presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Y a los procesos que se llevan a cabo a volumen constante se les conoce como procesos isométricos o isocóricos. Y si graficamos la relación entre la presión y la temperatura absoluta de un gas, podemos obtener la siguiente gráfica donde vemos que se representa a través de una línea recta. Finalmente podemos ver cómo las tres leyes de los gases se relacionan con la ley general del estado gaseoso, como es en este caso la ley de Boyle. Si mantenemos la temperatura constante, la eliminamos de la ley general del estado gaseoso y nos queda presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Para la ley de Charles, si mantenemos la presión constante, nos queda que el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Y por último, la ley de Gay-Lussac, que si mantenemos el volumen constante, la ecuación es presión 1 entre temperatura 1 igual a presión 2 entre temperatura 2. Veamos ahora la ecuación universal de los gases ideales. Recordando que llamamos gas ideal a aquel gas que cumple con los postulados de la teoría cinético-molecular. Y cuando consideramos la masa de un gas, además de la presión, volumen y la temperatura, obtenemos la siguiente expresión matemática. Presión por volumen entre el número de moles entre la temperatura nos da igual a la constante K. Pero si esta constante K la cambiamos por la constante R, que la vamos a llamar la constante universal del estado gaseoso, obtenemos la ecuación de los gases ideales, que es la siguiente. Presión por volumen va a ser igual al número de moles por la constante universal del estado gaseoso por la temperatura absoluta. Para obtener el valor de la constante universal de los gases ideales, ocupamos las condiciones normales de presión y temperatura, que son 0 grados centígrados, una atmósfera de presión y el volumen molecular gramo de 22.4 litros. Sustituyendo estos valores en la primera ecuación, obtenemos que el valor de la constante nos da de 0.082 atmósferas litro sobre mol grado Kelvin. El valor para la constante R es el más empleado. No obstante, pueden obtenerse otros valores dependiendo de las unidades en que se exprese la presión y el volumen.